esta unidad 9 continuamos siempre hablando de la posesión. Desde la unidad 4 estamos hablando de la posesión. Ahora vamos a hablar de los efectos que tiene esta posesión, ¿verdad? Y hago otra vez yo una recapitulación breve en mencionar que la posesión es el segundo grado de relación que existe entre el sujeto y la cosa. En términos de derecho real, la posesión ocupa el segundo grado, ¿verdad? El primer grado es ocupado por el dominio, por la propiedad. El segundo es la posesión. Nosotros le llamamos a la posesión como un señorío de hecho, porque no existe un título de propiedad como tal. Lo que sí existe es una cuestión de hecho, que es la posesión. ¿Y la posesión de qué? De una cosa. Decíamos que cosa es un objeto corpóreo susceptible de tener valor. Entonces, eso en cuanto a la definición, ¿verdad? De posesión como tal y las cosas que son, y el sujeto, ¿verdad? Que son estos elementos que continuamente estamos viendo. Pero entrando un poco en materia, ¿a qué nos referimos a efectos de la posesión? Lo que queremos decir es qué consecuencia jurídica tiene la posesión con respecto al sujeto que posee la cosa, ¿verdad? Y acá tenemos en principio dos efectos de la posesión. Dice, efectos son las consecuencias jurídicas que produce la posesión. Se puede dividir en efectos mediatos y efectos inmediatos, ¿verdad? Los efectos mediatos son los producidos con el concurso de otras circunstancias, ¿verdad? Y acá inmediatamente tenemos que remitirnos a la usucapión. Nosotros decimos y vamos a decir siempre que el resorte jurídico, el resorte legal, el mecanismo, la fórmula para que un poseedor pase a ser propietario es la usucapión, ¿verdad? Esa posesión continua e ininterrumpida es lo que produce en el poseedor que adquiera con el paso del tiempo la denominación de propietario, ¿verdad? De la cosa, que adquiera esa denominación jurídica, ¿verdad? Entonces, ese es un efecto mediato, ¿verdad? No es un efecto inmediato, sino es un efecto mediato porque la posesión es el medio que le posibilita, en este caso, al poseedor en adquirir la condición de propietario. Y después el siguiente efecto o el segundo efecto que tenemos son los efectos inmediatos, ¿verdad? Los efectos inmediatos que son los que no necesitan el concurso de otras circunstancias, como por ejemplo la protección posesoria. Y acá tenemos que ir al caso práctico de si yo estoy poseyendo algo y soy un poseedor de buena fe y alguien quiere arrebatarme la posesión, yo tengo una fórmula jurídica que me va a dar cierta protección en cuanto al resguardo de la cosa que estoy poseyendo. A ese resguardo, a esa protección posesoria, es a lo que se le llama interdicto posesorio, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos mediatos que vamos a remitirnos directamente a la usucapión y los efectos inmediatos que podemos hacer mención al interdicto, que son dos consecuencias jurídicas, cuando hablamos de consecuencias jurídicas tenemos que hablar de efectos jurídicos, ¿verdad? Que produce la posesión. Hasta ahí me van siguiendo. Y nuevamente reiteramos, ¿verdad? Lo que ya mencionamos al principio. Según Savigny, o Savigny, como quieran llamarlo, existen solo dos efectos de la posesión, que son la posibilidad de su protección mediante los interdictos posesorios, que es lo que mencionamos, y cuando hablamos de interdictos posesorios tenemos que hablar de efectos inmediatos. Y cuando hablamos de la posibilidad de adquirir el dominio por el transcurso del tiempo, cuando hablamos de la usucapión, hablamos de un efecto mediato.
Esto en concordancia con lo que sostenía Savigny. Nuestro código dice no contiene un capítulo dedicado a esto, ¿verdad? No hay un capítulo dedicado a la protección perdón, mejor dicho, a los efectos jurídicos de la posesión, como si lo hace el Código de Vélez. Recordemos que por una cuestión histórica, nuestro Código Civil es altamente inspirado en el Código de Vélez-Sarsfield. Tal es el caso que antes de la vigencia de nuestro Código Civil, nosotros utilizábamos el Código de Vélez-Sarsfield, ¿verdad? Entonces, hay una relación realmente casi como un copiar-pegar sería, ¿verdad? Más o menos. Se define a través de las acciones posesorias. Entonces, cuando hablamos nosotros de la protección de la posesión, inmediatamente, cuando yo me refiero a qué mecanismo jurídico tiene un poseedor para proteger su posesión, tenemos que hablar de interdictos posesorios. Y cuando yo me refiero al propietario, al que ejerce el dominio, que es otra cosa, ¿qué, qué acción jurídica tiene para proteger su dominio, su propiedad? Es la reivindicación. Ambas tienen el mismo efecto, solamente que la reivindicación es, o la reivindicación, como quieran llamarle, es una acción que la ejerce el propietario, y el interdicto posesorio es una acción que ejerce el poseedor. Entonces, y la reivindicación del propietario, así mismo, ¿verdad? Entonces, esto se define a través de las acciones posesorias. Aunque los poseedores no sean propietarios, pueden deducir estas acciones. Las causas pueden ser la perturbación o el despojo de la cosa. Claro, si yo soy poseedor y me desposeen, yo ejerzo una protección de esa posesión sobre la cual estoy ejerciendo aprehensión, ¿verdad? Y justamente para eso existe el interdicto. Según el artículo 2058 del código, dice, se adquiere la propiedad, que es el grado más alto de relación entre el sujeto y la cosa, de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. O sea, esta es una condición necesaria para llegar a ser propietario. Usucapión de por medio, uno tiene que ser un poseedor de buena fe. Esa calidad de posesión de buena fe es lo que va a producir el efecto usucapión de por medio que adquiera yo la condición de propietario. El adquirente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante. Nosotros cuando hablábamos de adquisición derivada de posesión, ¿se acuerdan que hablábamos de una figura que era la tradición? ¿Verdad? Entonces, en este caso, si yo recibo por parte del tradente, ¿verdad? O del enajenante, como quieran llamarlo, ¿verdad? La posesión o la adquisición de posesión derivada de una cosa, y yo sé que eso no le pertenece al enajenante, eso es posesión de mala fe. José Pablo me quiere vender un iPhone, pero yo sé que ese iPhone él le robó a Paola. Igualmente, yo le compro el iPhone por 200.000 a José Pablo para que él compre su cervecita, ¿verdad? Entonces, eso es posesión de mala fe. Yo sé que eso no es de él, pero igual lo compro. Yo sé que eso es robado, pero igual le compro. Ese tipo de posesión no deriva en una propiedad por el paso del tiempo, porque como nació esa posesión es de mala fe, y siempre se va a presumir que es de mala fe, porque estoy adquiriendo algo robado. Dice, y leo nuevamente, el adquirente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante. El enajenante es el que vende. Continuando con la idea de la reivindicación, y recordemos, la reivindicación es una acción de protección de la propiedad que ejerce el propietario. El artículo 24.12 dice que el que ha perdido o a quien se ha robado una cosa mueble puede reivindicarla. O sea, esta acción nuevamente la ejerce el propietario, aunque se halle en poder de un tercer poseedor de buena fe. Aunque se halle en poder de un poseedor de buena fe, y no estará obligado a reembolsarle
a no ser que hubiese comprado la cosa en feria, mercado o venta pública, o a quien comerciare objetos semejantes. Vamos a poner un ejemplo para esclarecer esta parte, ¿verdad? A mí se me roba un teléfono, un iPhone, y Karen, 2 meses después, por coincidencia de la vida, veo que tiene mi iPhone. Entonces yo quiero ejercer una acción de reivindicación en contra de Karen. Pero Karen me dice, pero yo compré el teléfono de Alemania Cell. Y Alemania Cell es, en este caso, un mercado que realiza venta pública de este objeto, ¿verdad? Que es un objeto semejante, ¿verdad? Alemania Cell vende celulares. Karen compró el teléfono de buena fe de Alemania Cell. Entonces, en este caso, eh, no estoy, no hay obligación de reembolsarle, ¿verdad? El costo de la cosa a la hora de ejercer la reivindicación, ¿verdad? Entonces, y leyendo otra vez para cerrar, para cerrar la idea, ¿verdad? Dice, eh, a ver, ¿dónde empecé? El artículo 24.12 dice que el que ha perdido o a quien se ha robado una cosa mueble puede reivindicarla, en el caso mío, ¿verdad? Aunque se halle en poder de un tercer poseedor de buena fe. Y no estará obligado a reembolsarle. O sea, yo no tengo la obligación de pagarle nada a Karen, ¿verdad? A no ser que Karen haya comprado eso en una feria, en un mercado, en una venta pública. Ahí sí tengo la obligación de reembolsarle a Karen. Ahí sí. El reivindicante, o sea, quien te devolvió la cosa de tu propiedad, tendrá derecho a repetir lo pagado contra el vendedor de mala fe. O sea, sería algo así, ¿verdad? Se me robó el teléfono o se me perdió el teléfono. Meses después veo que Karen tiene el teléfono y Karen es una compradora de buena fe que compró de Alemania Cell. Entonces, en este caso, yo no le puedo reclamar a Karen, ¿verdad? O sea, yo no le debo pagar a Karen nada, yo reivindico la cosa, pero Karen sí eventualmente puede hacer el reclamo al vendedor de mala fe, ¿verdad? Porque ella tiene que repetir, tiene derecho a repetir el pago porque compró algo que era robado. Esa es la lógica más o menos que nos da el artículo 24.12 del Código Civil, ¿verdad? Bueno, hasta ahí me van siguiendo, me van acompañando. Sí, señor, sí, señor. Vamos, bueno, bueno, Entonces, estamos bueno, bueno, bueno. medio dormidos, pero estamos. Yo sé, yo sé. Bueno, ok. Ahora, ¿qué dice el programa? Entonces ya vimos los efectos mediatos e inmediatos, ya vimos. Vamos a ver, ya vimos la reivindicación sobre las mismas. Vamos a ver efectos de la posesión con relación a la posesión y a la prescripción de frutos. Vamos a ver un poco de eso. Ok, estamos ahí. Bueno, vamos a hablar de la posesión de buena fe de una cosa mueble, ¿verdad? Y su atribución de propiedad si no es robada o perdida. Dice, el modo con que adquirió la posesión puede ser uno de los que ya vimos en las lecciones anteriores. Puede ser lo que recién mencionamos, ¿verdad? La venta pública, en una feria, en un mercado, ¿verdad? O a quien comercia luego con este tipo de cosas, ¿verdad? El propietario que perdió o se le sustrajo la cosa puede pedir su reivindicación, que es lo que recién vimos nosotros, ¿verdad? La posesión de una cosa mueble equivale a título si la cosa no es robada o perdida. Nosotros habíamos visto en el Código Civil, y ahora no recuerdo el artículo, que hay cosas muebles que requieren de su inscripción en el registro o que requiere un título de propiedad. Por ejemplo, vamos a hablar de un auto, por ejemplo, ¿verdad? Un automóvil requiere de un título de propiedad, ¿verdad? De su inscripción en los registros públicos. El auto requiere eso. Un celular no. Y ambos son cosas muebles. Entonces, haciendo nomás esa distinción, ¿verdad? Ahora bien, esta cosa mueble, podemos hablar de que puede tener frutos, ¿verdad? Frutos es aquella o aquel beneficio que produce esta cosa mueble, ¿verdad? Dice, el poseedor no propietario, o sea, el poseedor que no es propietario, tiene derecho
a percibir los frutos y obviamente el propietario no tiene derecho sobre los mismos aunque sea propietario. Ejemplo, el inquilino puede consumir los frutos de la vivienda que alquila. O sea, yo le alquilo la casa a Karen y Karen subalquila la casa a José Pablo. Yo percibo el costo del alquiler que le cobro a Karen todos los meses. Y asimismo, Karen vuelve a subalquilar a Pablo en la casa o la pieza. Entonces, naturalmente, yo como propietario de la cosa no voy a percibir dos veces el alquiler. Percibo solamente lo que me paga Karen. Y Karen, a su vez, percibe lo que cobra de una tercera persona. Entonces, eso es en cuanto a la percepción de los frutos. Karen es la poseedora inmediata, porque es la que tiene el ejercicio de hecho de la posesión en calidad de inquilina. Suazo es el poseedor mediato porque es el propietario de las cosas, ¿verdad? Entonces eso para hacer la distinción, ¿verdad? Los frutos se clasifican en naturales, industriales y civiles. Dice, los naturales son los que en forma periódica producen frutos, sin atentar contra la misma cosa y sin la intervención del hombre, como el mango que da frutos cada verano. Eso es en cuanto a los frutos, ¿verdad? Acá no hay ningún trabajo humano, no hay ninguna generación artificial de nada. Es un árbol que produce frutas. Esos son frutos naturales. Cuando hablamos de frutos industriales son los que requieren trabajo del hombre. Acá sí ya hay mano de hombre. Como la producción agrícola, uso de materia prima, más trabajo del hombre para conseguir frutos. O sea, cuando yo tengo mango y decido hacer jugo de mango, mousse de mango, helado de mango, ¿verdad? Entonces acá ya hay sí una intervención del hombre que convierte ese fruto natural en un fruto industrial, ¿verdad? Y los frutos civiles son las rentas que producen las cosas, como el precio del alquiler de una casa. Entonces, esto en cuanto a los frutos se van clasificando otra vez, ¿verdad? Lo natural, todo lo que viene de la naturaleza. Lo industrial, lo que viene de la mano del hombre. Y lo civil, podemos decir que es toda renta en general, ¿verdad? Eso en cuanto a los frutos. Los productos, distintamente a los frutos, son las cosas que se separan de otra, no en forma cíclica, pero al hacerlo atenta contra la sustancia de la cosa. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos una diferencia muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre fruto y producto? El fruto no afecta, eh, no afecta la cosa principal y se produce de manera periódica, generalmente, ¿verdad? El producto, muy por el contrario, no se produce en forma cíclica y sí atenta contra la sustancia de la cosa, pues no son renovables, dice. Ejemplo, la extracción de piedra de una cantera. Claro, el mango eventualmente caerá todos los años sin la intervención del hombre, ¿verdad? No se va a terminar el mango a no ser que el árbol se caiga. Pero el mango una y otra vez se va a ir gestando. En cambio, la piedra, el oro, los metales preciosos que yo extraiga de la tierra ya no se van a sustituir, ¿verdad? Ya voy atentando contra la sustancia de la cosa principal y eso no se va a renovar, ¿verdad? Porque se produce solamente una vez, ¿verdad? Entonces, esa es una distinción muy importante entre frutos y productos. El fruto es cíclico, el fruto no atenta contra la sustancia de la cosa, en cuanto a los frutos naturales, ¿verdad? Y los productos sí. Los productos sí atentan contra la sustancia de las cosas y no son cíclicos. Entonces ahí hay una diferencia muy importante. Depende del caso. A ver. Voy a leer en cuanto a la posesión de los productos. En la página 111, si bien esto creo que no está en el programa, es importante saber. Dice, en general, los productos no pertenecen al poseedor,
Pero hay cierta clase de ellos que se equiparan a los frutos en cuanto a la posibilidad de su adquisición en propiedad por el poseedor. En el Código Civil argentino se sostiene una norma del artículo 2444 según el cual tanto el poseedor de mala fe como el poseedor de buena fe deben restituir los productos que hubieran obtenido de la cosa que no entran en la clase de frutos propiamente dichos. En forma concordante, si se quiere, con el texto legal indicado en nuestro Código Civil, establece, dice, en la segunda parte del artículo 2054, cuando al comienzo de ella, la posesión, existieran explotaciones, también les pertenecerán los productos que hubieren sido separados, pero deberán al propietario y en su caso al usufructuario las sumas percibidas por las que hubieren enajenado. Quiere ello decir que los productos resultantes, y acá está la parte importante, de las explotaciones exigentes al tiempo de la iniciación de la posesión pertenecen al poseedor, con el cargo de abonar al propietario el importe de los que hubiesen sido enajenados. ¿Verdad? Entonces, eso es importante mencionar. Como le digo, no es una cuestión que esté en el programa, pero también cabe decir que los productos, si fueron enajenados, corresponde que se le pague al propietario el precio de la cosa. Si el poseedor vendió lo que él produjo y eso era de un propietario, él tiene que pagarle al propietario lo que vale. Eso es en pocas y cortas palabras, ¿verdad? Ahora, seguimos. Efectos de la posesión en relación a la prescripción. Ok. Cuando hablamos de efectos de la posesión con relación a la prescripción, nos estamos refiriendo a la usucapión, ¿verdad? Es una figura que estamos viendo constante y repetidamente. Siempre que hablemos de poseedor, creo que en algún momento vamos a terminar siempre hablando de usucapión, ¿verdad? Porque están muy, muy relacionados entre sí. La usucapión, dato importante, es una forma originaria de adquisición, ¿verdad? De posesión, ¿verdad? Viene del usus y capere, que vendría a significar adquirir por uso. Esta es la figura central de la prescripción. Dice, adquirir la cosa que se posee por el transcurso del tiempo, que según los artículos 1989 y 1990 del Código son 20 años sin justo título ni buena fe y 10 años con justo título y buena fe para los inmuebles, ¿verdad? En cuanto a los muebles, en el artículo 2031 dice, expresa claramente que el plazo es de 2 años si se requiere la inscripción de las cosas en el registro público y 3 años para las cosas que no la requieran. Entonces, sí. Entonces acá tenemos que hacer una distinción primeramente, ¿verdad? Y es importante volver a reiterar, yo sé que ya lo mencioné, pero la usucapión es el resorte jurídico para adquirir la condición de propietario. ¿Y qué requiere esta figura jurídica? ¿Qué requiere esta institución para que tenga efecto jurídico? Primero que nada, posesión de buena fe. Esa posesión tiene que ser ininterrumpida y tiene que ser continua. Ahora bien, el tiempo por el cual se va a tener que ejercer la posesión va a variar en función a qué. Si es una cosa mueble o si es una cosa inmueble. Y otra vez se va a subdividir. Cuando hablamos de cosas inmuebles, nos referimos a que tenemos dos plazos, un plazo corto y un plazo largo. El plazo corto, que el corto no tiene nada de corto, ¿verdad? Pues son 10 años, es cuando existe justo título y buena fe, siempre hablando de cosas inmuebles. Ahora bien, cuando no existe justo título, sí el plazo se extiende a 20 años. Y acá quiero leer, yo creo que hay que hacer una precisión acá en el resumen,
Porque yo no sé si hablamos de mala fe. Yo creo que la buena fe siempre se presume. Artículo 1989. Un ratito. Dice, voy a leer el artículo 1989 un ratito. El que poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante 20 años sin oposición y sin distinción entre presentes y ausentes, adquiere el dominio de él sin necesidad de justo título ni de buena fe. Ok, entonces está bien, está bien. La que en este caso se presume. Ya, ya. Ah, ok, ok. Una cosa, y acá esto también es algo que me acabo de percatar, es importante distinguir. No se requiere demostrar buena fe, pero la buena fe se presume. Entonces, no es que hay mala fe. La otra vez el profesor, y ahora me estoy acordando, el profesor mencionó esto en la clase. No es que si hay mala fe y no hay justo título o no hay justo título se requiere 20 años. No. No se exige la buena fe, pero porque la buena fe por un principio se presume. Entonces, esa es la distinción para poder nosotros decir que la usucapión larga de cosas inmuebles es de 20 años, cuando no existe justo título y cuando no es necesario demostrar buena fe porque la misma se va a presumir luego de manera inherente, ¿verdad? Cuando hablamos de justo título es siempre de poder demostrar o la forma en la cual adquiriste la posesión de la cosa es conforme a la norma. Recordemos que hay formas originarias y derivadas de adquirir posesión, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de la aprehensión, hablábamos de una forma originaria de adquirir posesión. Había que tener 14 años, capacidad de discernimiento y, y sobre una cosa mueble, ¿verdad? O sea, y el animus domini, ¿verdad? Eso en cuanto a la aprehensión. Y cuando hablamos de la tradición, que es una manera derivada de adquirir o de tener adquisición de posesión, transmisión de posesión, ¿verdad? Teníamos que mencionar que tenía una cierta formalidad. No que era un acto formal, no quiero confundir. La tradición, según el profesor, no es un acto formal, ¿verdad? Pero, pero requiere dos cosas. Primero, requiere la voluntad, el consenso de ambas partes. Primer requisito para que una tradición, una traditio, como quieran llamarle, tenga efecto jurídico. Sí, la compraventa. La compraventa es la traditio. Y el segundo requisito es la entrega de la cosa. De manera simbólica, de manera real, de manera futura, pero la entrega de la cosa al fin. Entonces, si no se da la adquisición por justo título, o sea, por ninguno de estos medios que acabo de mencionar, entonces la usucapión deberá ser larga por 20 años. Siempre cuando hablamos de cosas inmuebles. Y cuando hablamos de cosas muebles, es de 2 años si es que esa cosa que estoy poseyendo requiere inscripción en el registro público. Y si no requiere inscripción en el registro público, tengo que poseerla 3 años. Esto aplica o son los plazos de prescripción que aplican para las cosas muebles. El artículo 1947 nos dice que el plazo, dice, para deducir las acciones posesorias se extinguen por no haberlas deducido dentro del año siguiente del hecho que las autoriza. O sea, si yo no ejercí, por ejemplo, nos dice que se juzga, dice, el inciso E nos dice que se juzga continuidad de la posesión mientras no ocurra la desposesión cuando transcurriere un año sin que el poseedor mediato o inmediato ejerza actos de posesión o sin turbar la del usurpador, ¿verdad? O sea que yo tengo un plazo en el cual debo, ¿verdad?, ejercer eventualmente acto de posesión, ¿verdad?, para no perder acciones
que eventualmente pueda ejercer o pueda llevar a cabo yo en el ejercicio de esa posesión, ¿verdad? ¿Y cuáles serán las acciones? La usucapión o el interdicto, ¿verdad? Que era para retener o recuperar la cosa que fue, de la cual fui desposeído. Es para el poseedor, sí. Para el propietario, así mismo. Y después vamos a hablar, a ver por el programa, dice efecto de la posesión. Ok, derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones del poseedor. Si se trata de una cosa mueble, hay obligación de exhibir la cosa ante el juez habiendo requerimiento. Siempre que yo quiera ejercer la usucapión, por ejemplo, de una cosa mueble, esta es una acción jurídica, ¿verdad? Es una acción que está establecida en la norma. Entonces yo tengo que exhibir la cosa mueble, en este caso, si es que el juez me lo requiere. En el caso de inmueble, el poseedor, sea titular o no, tiene derecho a una servidumbre activa, como la servidumbre de paso, que se da en caso de que el inmueble no tenga salida a la vía pública, situación en la que puede pedir servidumbre de paso judicial y extrajudicial. Y acá quiero hacer así cortito, porque esta servidumbre es un capítulo bastante largo, ¿verdad? Pero yo sé que más de uno se va a acordar. En Romano 1, en la unidad 20, 19 más o menos, 19, habíamos dado servidumbre. La servidumbre no solo es un derecho real ejercido por el propietario. Como podemos ver, la servidumbre también puede ser prosperada por el poseedor. Entonces, si yo estoy poseyendo un inmueble, ¿verdad? Este es un derecho que yo tengo como poseedor. Por eso hablamos de derechos y obligaciones, ¿verdad? La obligación del poseedor de la cosa mueble, exhibir la cosa. El derecho del poseedor de la cosa inmueble, ejercer servidumbre. Si yo tengo un terreno que no tiene salida a la calle, está ahí encofrado entre otros terrenos, no tengo salida a la ruta, entonces, ¿qué hago yo? Puedo ejercer una acción de servidumbre activa, o sea, en la cual yo soy el fundo dominante, y pedir paso por otro terreno que me permita salir a la ruta. Entonces, a eso se le denomina servidumbre. ¿Por qué se llama servidumbre? Porque hay un terreno, un fundo, porque estamos hablando de inmuebles, que es el sirviente. Y sobre él yo ejerzo la servidumbre. Y yo, que me beneficio de ese paso, soy el dominante, soy el fundo dominante. Que me sirvo, me beneficio de ese fundo sirviente por el cual yo voy a pasar para que mi terreno sobre el cual estoy ejerciendo posesión tenga acceso a la vía pública, ¿verdad? Entonces ese es un derecho que tengo yo como poseedor. En cuanto a las obligaciones, dice, el poseedor no puede plantar un árbol a menos de 3 metros del muro que lo separa del vecino. Es una restricción bastante rara, pero bueno, restricción al fin. O no se puede tener una industria que emita grandes cantidades de desechos en la ciudad, pues estas deben ser ubicadas lejos de la zona urbana. No tiene mucho más sentido, ¿verdad? Entonces, estas son ciertas obligaciones que yo como poseedor de una cosa inmueble debo cumplir. No puedo plantar un árbol cerca de 3 metros de la muralla de mi vecino y no puedo poner una industria que emita grandes cantidades de desechos, ¿verdad? Son algunos derechos y obligaciones. Con eso, a ver un poco. Falta uno más. Relaciones del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa. Falta un puntito más. Espérenme que. Para terminar. Acá. Relaciones del poseedor de buena fe y del dueño de la cosa. Este es el último punto de la unidad. Dice, cuando hablamos de poseedor de buena fe, siempre hablamos de un señorío de hecho. El segundo grado de relación entre el sujeto y la cosa. ¿Quién es el dueño? El que ejerce el dominio,
el primer grado de relación entre las cosas. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Eso es lo que vamos a ver ahora. El artículo 24.2 establece, dice, el que ha perdido o a quien se ha robado una cosa mueble, vamos a acordarnos directamente del celular, puede reivindicarla. Esto ya leímos, pero no importa, vamos a leerlo otra vez. Aunque se halle en poder de un tercer poseedor de buena fe, y no estará obligado a reembolsarle el precio que pagó, a no ser que la hubiese comprado en feria, mercado, venta pública o a quien comerciare con objetos semejantes. En estos casos, el reivindicante tendrá derecho a repetir lo pagado contra el vendedor de mala fe. Acá tenemos también, y ahora que estoy leyendo más detenidamente, tenemos que creo que puedo hacer una precisión en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Porque nos dice, pues, y no sé si José Pablo está en el MIT, pero le vamos a usar de ejemplo a José Pablo. Sí, está en el MIT. Si a mí, está mi rey, ¿verdad? Si a mí se me perdió o se me robó mi celular, yo puedo reivindicar mi celular, aunque se halle en poder de José Pablo, ¿verdad? Y en este caso dice, y no estará obligado a reembolsarle el precio que pagó. Y yo, Emanuel Suazo, en este caso, no estoy obligado a reembolsarle a José Pablo el precio que pagó. Porque él compró mi teléfono, no sé cómo, pero ese teléfono que compró era robado. Entonces yo no tengo la obligación de reembolsar lo que él pagó por ese celular. A no ser que lo hubiese comprado José Pablo en Galería San Miguel, en el Mercado 4 o por Clasipar, o a quien venda celulares, ¿verdad? En estos casos, el reivindicante tendrá derecho a repetir lo pagado. O sea, yo, en este caso, pues si José Pablo compró el celular en Alemania Cell, compró en Clasipar o compró en Galería San Miguel, yo le tengo que pagar a José Pablo lo que él pagó por el celular. En este caso, esta es la excepción. Y en ese caso, yo que soy el reivindicante, porque yo que soy el dueño de la cosa, tengo derecho a repetir lo pagado contra el vendedor de mala fe. Karen fue la vendedora de mala fe. Entonces, si a mí se me robó el celular y José Pablo veo que compró un mes después, y yo me voy y le digo, José Pablo, ese fue mi celular, y él me dijo, yo compré de Alemania Cell, amigo. Y bueno, papu, está bien, yo te voy a pagar lo que vale, lo que vos pagaste por el celular, ¿sí? Pero así también yo voy a ir a repetir contra Alemania Cell, porque eso que Alemania Cell le vendió a José Pablo es robado. Entonces, esa es la correcta interpretación del artículo 24.12, ¿verdad? Eso en cuanto a la relación que yo tengo como propietario, como dueño de una cosa, ¿verdad? Respecto a un poseedor de buena fe, que es José Pablo, que compró acá un celular que no sabía que era robado, ¿verdad? Ahora, el 24.15 dice, no puede reivindicarse. Acá en el 24.12 podíamos reivindicar, en el 24.15 no. No puede reivindicarse del poseedor de buena fe la cosa mueble transferida a título de propiedad, ¿ok? O de otro derecho real por aquel a quien el reivindicante o su representante lo hubiese confiado sin facultad de disponer de ella o en virtud de engaño o de acto ilícito. Procederá la reivindicación si la transmisión se hizo a título gratuito y la cosa se hallare en poder del donatario. El propietario de la cosa tiene derecho a acciones reales y a las acciones posesorias según se verá más adelante. Entonces acá lo que estoy diciendo es lo contrario a lo que mencionaba en el artículo 24.12. ¿Cuál es la diferencia acá? El poseedor sigue siendo de buena fe. El poseedor sigue siendo poseedor de una cosa mueble. La diferencia es que fue transferida a título de propiedad. El celular pues no tiene un título de propiedad. El auto sí. Entonces acá cambia la historia.
ya no es tan fácil. Yo no puedo ir a reivindicar como mío porque ese auto ya tiene un título de propiedad. En el 2412 se puede reivindicar. En Sí, el 24 15 15 no se puede. ¿Por qué? Porque en el 2412 no hablamos de título de propiedad. Hablamos de una cosa mueble. Ejemplo, un celular. Ejemplo, un perro. ¿Verdad? Ejemplo, un loro. Pero cuando hablamos del 2415 nos estamos refiriendo a cosas que tienen un título de propiedad. Y el loro, o que yo sepa por lo menos, y el celular no tienen título de propiedad. El auto sí. Entonces en este caso no puedo reivindicar del poseedor de buena fe la cosa mueble transferible a título de propiedad. O de otro derecho real. Dice por a quien, por aquel a quien el reivindicante o su representante lo hubiese confiado sin facultad de disponer de ella. O sea, yo te di mi auto, te presté, pero yo no te dije que vos podías disponer de eso. Entonces yo no puedo, si esa cosa tiene título, no puedo reivindicarla, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia que existe en este caso y es importante mencionarla porque en el escenario A del 2412 no hay título de propiedad, pero en el escenario B del 2415 sí hay un título de propiedad. Y después vamos a ver que en otra unidad, ¿verdad? Que el propietario tiene acciones reales que puede ejercer, ¿verdad? La reivindicación, la confesión y la negación, ¿verdad? Vamos a ver, y también acciones posesorias, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante cuando hablemos porque yo sé que hablamos de reivindicación ahora, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante cuando hablemos de propiedad, de dominio, que también el que ejerce propiedad de dominio tiene acciones para proteger su propiedad. Así como vimos ahora que el propietario tiene el interdicto, también que ahora como vimos que el poseedor tiene el interdicto, vamos a ver también que el propietario tiene la reivindicación, ¿verdad? Que son acciones reales que puede ejercer en defensa de la cosa de la cual él es propietario. Bueno, y con eso cerramos la unidad 9. No sé si me siguieron en el desarrollo, si se llegó a entender algo. De mi parte todo ok. ¿Sí?